constitución política del Estado boliviano. Bolivia es un Estado plurinacional, como lo reconoce la nueva Constitución, aprobada hace pocos años, geográficamente ubicada en el centro, en el corazón de Sudamérica, país de la que se ha escuchado hablar mucho en estos últimos años, pues precisamente por lo que ha significado la subida del primer mandatario indígena en toda la historia del país y uno de los primeros en Latinoamérica. Son 9 departamentos que están divididos, 3 en el altiplano, 3 del valle y 3 del llano, que le llamamos nosotros, que es la Amazonía. Evolución que ha sufrido ha sido pasar con un referéndum que se ha hecho, modificar la constitución y cambiar de ser una república, que veníamos siendo, pues a ser un estado plurinacional, reconociéndose pues que no hay solo una nacionalidad, sino que son varias. Hasta hace mucho tiempo pues se reconocía el español como idioma oficial, se reconocía que era un tipo de nacionalidad, pero es que ahora son 3, está la guaraní, la nación aymara y la nación quechua. Hay un dato que a mí me gusta destacar siempre que hablo de Bolivia, es que en algunos sitios se estudia, cuando se habla de Bolivia se estudia de las capitales, y la capital de Bolivia normalmente se dice que es La Paz. Esto es un dato incorrecto. La capital de Bolivia es la ciudad de Sucre. Pues son 3 oficiales, o sea, 3 idiomas oficiales, que son el español, el aymara, el quechua y el guaraní, y son aproximadamente unos 33 dialectos. Pues dentro del guaraní existe el tupi guaraní, hablamos del mocetén, el uruchipaya, es decir, es que hay dialectos, incluso algunos más antiguos que el aymara o el quechua, que se han seguido manteniendo por sus culturas durante muchos años y que siguen presentes en sus comunidades. 33 lenguas son muchísimas lenguas. Y el problema está, evidentemente, es imposible que haya 33 lenguas oficiales con los mismos recursos económicos que se necesitan para poder establecer ese tipo de cosas. El español de Bolivia tiene sus características, porque bueno, el español de Bolivia, características diferentes a otras formas de hablar español en Sudamérica y en Centroamérica incluso. Pero no creo que de ahí se pase. O sea que francamente el español siempre será, y cada día será más, como lo estamos viendo a cada paso, la lengua de Hispanoamérica, la lengua por excelencia, ¿no? De Hispanoamérica hispana, ¿verdad? Sí. De manera que yo no creo que pueda haber ningún tipo de desplazamiento, ni de angustias, ni de problemas básicos con el español hablado popularmente en ese país. No existe un español de Bolivia. Es decir, en Bolivia, que es un país muy complejo, no se puede hablar de un español de Bolivia. Se puede hablar de distintas variedades de español en Bolivia, igual que en España. Es decir, ¿hay un español de España? No, por supuesto que no. Igual en Bolivia. En Bolivia tenemos zonas indígenas, aymaras y quechuas, que podemos considerar que están que son variedades de español andino y tienen muchas características con el español andino de Perú o de Ecuador o del norte de Chile, por ejemplo, en el noroeste de Argentina. Podemos ver que hay un español de Bolivia también en la zona del este, donde hay una influencia importante de las distintas lenguas guaraníes, y ese español es distinto del español andino, y hay zonas donde la influencia de las lenguas indígenas es muy pequeña o prácticamente nula, y vamos a tener otras variedades de español. Por tanto, no hay un español andino, no hay un español de Bolivia. Pero además es que, aunque fuera más homogéneo de alguna manera, ya sabéis que tampoco hay una uniformidad, una homogeneidad vertical. Es decir, los distintos sociolectos en los que está dividida la sociedad tienen diferencias en sus maneras de hablar. Es decir, que vamos a tener diferencias sociales, diferencias intelectuales o geográficas, y además vamos a tener diferencias de registro. Uno mismo, un único hablante, no habla de la misma manera cuando se enfrenta a contextos e interlocutores muy distintos, formales, informales, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, primero, no existe un español de Bolivia, y en segundo lugar, si imaginemos
que los académicos bolivianos deciden que hay un estándar boliviano que es el que va a utilizarse como, no lengua, pero sí como registro oficial normativo. Eso ya existe. Es decir, todos los países tienen su estándar y por tanto ese es el que se emplea en los medios de comunicación, en los escritos, en fin, en los ámbitos formales. Ha habido un cambio en los últimos años. La educación pública priorizaba la enseñanza en castellano, en español, en todos sus niveles. El problema de esto es que las comunidades fuera de las ciudades aprendían en español cuando no era su lengua materna. Entonces esto dificultaba el aprendizaje en muchas de las materias. A partir de la nueva Constitución y las nuevas leyes de reforma educativa se obliga a todos los maestros, a todos los docentes a enseñar en la lengua materna y se otorga el castellano como una segunda lengua a la que se le da su importancia, pero como una segunda lengua. Ahora pues lo que quieren es tratar de alfabetizar a todo el mundo y se hace una campaña muy grande para poder fomentar el aprendizaje de los idiomas. El plan es primero que aprendan el idioma de su cultura, es decir, ya sea aymara, quechua y guaraní, y luego al español. La educación y las instituciones educativas hacen una labor magnífica, como todos sabemos, y además son esenciales para el desarrollo de un país, de una lengua, de una cultura, etcétera, etcétera. Ahora bien, en situaciones en las que hay lenguas indígenas que no tienen los mismos índices de aceptación social que pueda tener el español, por más que haya una mayoría bilingüe, una mayoría de hablantes indígenas, o por más que haya sentimientos profundos de etnicidad, de identificación social o de identidad indígena como tal, la institución al final no deja de ser nada más que un filtro que perpetúa ese español normativo, ese registro normativo del que estábamos hablando. Las lenguas indígenas que tienen una situación, que están en una situación de contacto de lingüismo histórico desde la época de la conquista, han influido y han permeado el español en los distintos ámbitos de la gramática, en fonética, en fonética, en morfosintaxis, en léxico, en la pragmática, etcétera, etcétera. Como todavía son relativamente muy pocos años desde esa reforma, los resultados todavía no son totalmente visibles. Sin embargo, cuando uno viaja un poco por las comunidades de Bolivia, cualquiera de sus regiones, uno ve que evidentemente sí encuentra escuelas donde antes no había. Ahora hay mucho más acceso hacia la educación, pero también se está dando que está bajando mucho la calidad en la educación. También, por una parte es positivo, ya que el plan es que por lo menos llegue la alfabetización al 100%, se va dando lugar, se va tomando cada vez más la distancia y se va enseñando a leer y escribir, que antes era muy alto el porcentaje de analfabetismo, se ha visto que ha disminuido. Pero sí veo, por ejemplo, que hay una disminución en la calidad educativa, ¿no? Y que, sobre todo en lo público, en lo privado, pues va mejorando. Siempre antes era mejor la pública que la privada y ahora van en paralelo. Yo, padre de familia, no puedo permitir que mi hijo aprenda mi lengua porque es que no se va a poder comunicar en mi lengua. Tiene que aprender español, ¿no? Y se exigía desde las comunidades que los profesores y las escuelas enseñen el español. Y es una de las ideas que esta reforma educativa nueva plantea cambiar. Es decir, porque es verdad que estas lenguas, estos dialectos se ha ido perdiendo gran parte de su valor precisamente por eso, porque las nuevas generaciones ya no lo hablaban tanto como las antiguas. Hay cosas como en la universidad pública, por ejemplo, tienes que, además de aprender un idioma extranjero, tienes que aprender una de las materias que está dentro de la currícula, el currículum de la carrera, es aprender un idioma nativo.
Bueno, la realidad es que la lengua importante es el español. Yo estoy totalmente de acuerdo y aplaudo naturalmente el deseo de cada uno de esos países de mantenerse fieles a ciertas tradiciones, como en este caso las tradiciones, por supuesto, para la comunicación. Pero eso es un sueño. Es un sueño que en muchas ocasiones se está dando con bastante rigor, y en otras ocasiones pues nos estamos encontrando lamentablemente con lenguas que han vivido durante mucho tiempo pero que ya están en estado agónico. Las lenguas se van a perder, claro que se van a perder. Hay una progresión increíble, un aumento impresionante de pérdida de lenguas, incluso de lenguas mayoritarias. Quedan estabilizadas con un bilingüismo más o menos estable lenguas mayoritarias